Mi idea alrededor de esta charla era un poco conocerte más, ya que estamos en un encuentro básicamente con docentes vinculados con la lectura, entender el cine y entender la televisión también como un proceso de lectura, Sí. como una actividad que se vincula con el acto de leer. Y entonces mi propuesta es que hagamos un recorrido por tu capacidad de mirar, por tu capacidad de leer, por tu capacidad de escribir también, ¿no es cierto? Bueno, Y... esperemos que me den tantas capacidades. Sí, yo sé que sí, estoy seguro que sí. Primero que nada quería hacerte una pregunta más vinculada con tus recuerdos, ¿no? Me gustaría saber quiénes fueron o quiénes vos considerás que fueron tus maestros. Bueno, yo he tenido, por suerte, dentro de lo mío, tres grandes maestros, una profesora de montaje en la Universidad de Nueva York, la nombro primero porque como no la conocen acá, no me explayaré tanto, que me dio nos hacía analizar las películas desde un punto de vista de mucha curiosidad, de mucho cuestionamiento. Y un ejemplo de vida increíble, ella se jubiló de la Universidad de Nueva York a los 80 años y empezó a estudiar en la Universidad de Columbia, se tomaba el subte, quedan en el mismo Manhattan, se tomaba el subte, empezó a estudiar religiones comparadas porque decía que era un hueco que tenía en su cultura. A mí siempre me emocionó mucho eso de permanentemente estar aprendiendo. Falleció hace 2 años. Casi 100 años tenía. ¿Vio tus películas? Sí. Bueno, ¿sí? Las que llegaron allá. Las que llegaron allá, sí. El Luna de Avellaneda no la vio. Ajá. Y mis dos grandes profesores aquí, he tenido muchos profesores muy buenos, Aníbal Di Salvo, Carlos Piaggio, gente muy profesional, pero los que yo considero mis dos grandes profesores, porque fueron además, me enseñaron cosas de la vida, ¿no? Y no solamente de la vida en este medio, sino en general, fueron José Martínez Suárez y Aida Bornik. Yo recuerdo a Aida fue mi profesora de guión en el año 79, cuando yo empecé a estudiar cine. Ella había estado exiliada en España y había vuelto a Argentina para el estreno de una película que se llamaba La Isla, no sé si algunos la de Doria. Exactamente, y recuerdo que ella nos contaba siempre que tomó un taxi, y en la charla esa con el taxista decidió quedarse acá aunque corriera riesgo de vida en esa época. Ella estaba prohibida en televisión, pudo hacer teatro y de eso vivía. Mirá, los ejemplos de ella son increíbles e innumerables, porque era una persona con muchos problemas de salud a lo largo de su vida, con muchos y graves, y cada uno de ellos, solamente uno de ellos haría que muchos de nosotros abandonáramos. Y ella los tenía todos juntos, y hasta el último momento. Nosotros dimos clase de guión, un taller de guión los últimos 4 años de su vida. Ella dio clases hasta una semana antes de fallecer el año pasado. Y José, co-guionista junto con Hughes y director de lo que yo considero que es la película más ingeniosa del cine argentino, que es Los muchachos antes no usaban arsénico. Y también un gran profesor de vida que me enseñó principalmente que a veces es más importante no aceptar los trabajos que aceptarlos. Ajá, ¿y lo tomaste al pie de la letra? Mucho. ¿no? Yo rechazo más trabajos de los que acepto. Sí. Y yendo más atrás, ¿cómo eran esos maestros que te impactaron cuando vos eras un
posible futuro director? Me refiero a la Sí. escuela primaria, a la escuela secundaria. ¿Recordás alguno y algo que te haya impactado en particular? Yo recuerdo siempre con mucho cariño a los profesores que ponían humor en las clases. Humor. Ahora las cosas han cambiado, como el chiste de Lelutier. Todavía existe cierto respetuoso temor en los profesores. En esa época llegábamos a decir algo y expulsado, así nomás. Muy Los profesores fuerte. que incentivaban el humor y que no castigaban al payaso, porque yo era el payaso del ¿Eras el año payaso? y sí, me gustaba mucho. Recuerdo que me decían una frase incomprensible cuando me mandaban a celaduría, pero ¿por qué no se destaca con el estudio? Y yo digo, ¿qué gracia tiene? Así se destaca. Ustedes no saben lo que es la risa de una audiencia. Y había profesores que lo incorporaban a la clase y yo son las cosas que más me acuerdo. Quiero decir, no... En las que más aprendí, que la clase Se era creaba así. como una cercanía con el... Claro, no era un descontrol, ¿no? Pero digamos que eran profesores que también ingeniosos, que retrucaban y eso, y a mí me gustaba mucho. Cuando salí de la secundaria estudié ingeniería, me metí en ingeniería por el simple hecho de que me resultaban fácil los números, que como ustedes saben no es el motivo correcto para estudiar una carrera. Y menos Que ingeniería. te resulte fácil. Y igualmente, como no tenía ninguna pasión, en 3 meses me empezaron a resultar difíciles los números. Y creo firmemente que una persona tiene muchas más probabilidades de éxito haciendo algo que lo apasiona, por más que sea una carrera muy difícil. Pero bueno, también nos remontamos a esa época en que había 5 carreras posibles, ¿no? Arquitectura, ingeniería, medicina, economía, abogacía, Docente. abogacía y docencia, claro. Nosotros estuvimos charlando de quiénes habían sido tus maestros, que era lo que vos rescatabas de los docentes que tuviste en la escuela, el sentido Sí. del humor. Y con respecto a la lectura, ¿qué te pasaba a vos con la lectura cuando eras niño, cuando fuiste joven? Mucho. Yo era muy lector, por suerte. No sé, porque mi madre era, será por verla, porque no recuerdo que me incitaran a leer, no como ahora que yo tengo un hijo de 7 años y es un triunfo cuando leen 4 páginas a la noche, ¿no? Es realmente, y uno está atrás. Yo no recuerdo que nunca nadie me incitara a leer. Está bien que ahora hay cosas por ahí más Otros excitantes, estímulos, ¿no? interactivas, ¿no? Mi hijo maneja un mouse desde que tiene 1 año. Nosotros mouse... No teníamos. Los ratones eran en serio. No había opciones. Entonces leía, había libritos sin dibujos ya para chicos que yo leía de los 4. Me enseñó mi hermana con el UPA en jardín de infantes. Yo cuando empecé primer grado ya sabía leer. Yo creo que es muy importante y me parece que el cine sufre ahora de que las nuevas generaciones tienen menos lectura detrás. ¿En qué lo percibís? ¿En qué lo notás? En la falta de historias para contar, en los tiempos... es que... No quiero hablar de estilo, ¿no? Ni nada, porque cada uno tiene su propio estilo y sus propios tempos de narración, pero a veces me da la impresión que uno ve películas que se podrían ser contadas en 10 minutos y que son estiradas a una hora y pico, a 1 hora y media, porque no hay demasiado para contar, no hay demasiado training de haber contado, de haber recibido historias, de haberse nutrido de historias. ¿Y en parte eso vos pensás que se debe a la falta de lectura? ¿También se podría deber a estéticas distintas o no? Es que eso no lo sé. Ahí es que es primero el huevo o la gallina, ¿viste? Esta estética se fue formando a partir de una falencia o al revés. Sí. No sé. Pero es verdad que bueno, el cine pierde espectadores, la televisión la televisión americana concretamente los está ganando porque prioriza el guión, y bueno, creo que está pasando a todos esa mutación del cine a la televisión, ¿no? ¿Y te animás a decirnos, a todos los que estamos acá, que somos todos docentes, te animás a decirnos qué
¿qué sería interesante hacer para que generar más atracción hacia la lectura, generar más atracción hacia el cine en parte de jóvenes y niños? Así desde afuera, una opinión que no está comprometida, digamos, con el hecho educativo en sí, porque no sos docente. Y si no leen, sí, ponerles un 1. Teníamos un profesor que yo lo recuerdo con mucho cariño, muy severo. ¿De qué materia era? Castellano en esa época. Sí. Y él no nos ponía ni amonestaciones ni nada. Nos hacía estudiar una poesía. Y al día siguiente el que no sabía, o sea, te ponía de castigo estudiar una poesía. Y al día siguiente el que no sabía la poesía, ahí un 1. A mí, te juro que me despertó el amor por Rubén Darío, por la poesía, porque yo había que ir a la biblioteca del maestro, además al Ministerio de Educación, no era que ahora la googleás ahí y te aparece en tu casa. Una vez me dio Los motivos del lobo, no sé si la conoces, una poesía larguísima, larguísima. Es más, se reía cuando me dijo... Los motivos del lobo, de Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. Mira, me acuerdo de esa época, gracias. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal. Bueno, es más, cuando me la estaba dando, se reía. Era la única vez que lo vi reír. Dice, si se la aprende esta. Y bueno, me la aprendí, pero tenía mucha memoria que perdí toda. Creo que la usé toda en mi adolescencia. Y me pongo a decirla y me pongo a llorar mientras la iba diciendo, pues es muy emocionante la poesía. Me acuerdo ahora, y qué sé yo, la letra con sangre entra, yo no sé, si no, para mí nos tienen que ayudar a los padres, porque en casa es más difícil, no lo puedo expulsar de mi casa, mi nene. ¿Podemos estudiar una poesía? Claro. Y en el caso del cine, ¿cómo te parece que se forma un espectador de cine? Pues sabes que eso acá me meto en aguas turbulentas, ¿viste? Dudo, no, porque hay escuelas de cine en las que dice que el espectador que le gusta lo que yo propongo no es un espectador formado, justamente. Así que no nos estaríamos metiendo en una discusión complicada. Cuando yo empecé a estudiar cine ya existía. Cuando empezó no sabría decirte, pero yo creo que la necesidad de historias, nosotros somos descendientes del tipo que se sentaba en el fogón y se ponía a contar historias. Y medía su éxito o fracaso como contador de historias de acuerdo a quienes volvían al día siguiente al fogón. No era que el tipo no decía, porque a ustedes no están elevados, lo suficientemente elevados. Contaba historias para los cavernícolas, que eran todos cavernícolas hasta que contaba historias. Y me parece que no sé si el espectador tiene que estar formado como espectador. No es el trabajo de él. Yo no estaba formado como lector cuando leía a Sherlock Holmes a los 6 años y me quedaba enganchado así. Es una cosa muy instintiva, ¿no? El espectador formado, que podemos decir alguien que vio mucho cine, bueno, es más difícil satisfacerlo porque ya vio muchas trampas, ya vio muchas cosas. Las historias son limitadas, no hay tantas historias para contar y se vienen contando desde hace miles de años, así que uno ya, a mí me pasa mucho, ¿no? Que yo por trabajar en esto, que voy a ver esta ya, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar, se van viendo mecanismos que se repiten, pero yo creo que al espectador no habría que formarlo, se forma solo, no necesita, hay ciertas requerimientos que tiene una historia, que son requerimientos que vienen con la naturaleza, la estructura de 3 actos. Esta estructura de 3 la vemos en muchas cosas, ¿no? En la estética, en muchas cosas de la naturaleza, y yo creo que tiene mucho que ver. Yo, en este seminario, esta clase que damos de guión con Aida, el único libro que yo daba para leer era la Poética de Aristóteles, no daba ningún otro libro. Y ahí para mí ya estaba, suficiente. Y después yo daba estructura y analizábamos películas. O sea, es que yo pensando, bueno, de otras veces que habíamos charlado, de estos 20 años que vos contás, donde las cosas no iban bien y que fueron complejos para vos,
Pensaba también si algo podría articular todas tus películas, y me da la impresión como que una marca muy fuerte en tu cine, en los personajes sobre todo, es la perseverancia, para bien y para mal, ¿no? ¿Vos considerás eso? Que sí, sería... yo creo que es fundamental. En todos los órdenes de la vida es importante. ¿En lo tuyo personalmente? ¿Cómo? En lo tuyo personalmente. En lo nuestro es fundamental, porque es eso, el éxito, y yo como éxito vamos a definir los términos, como éxito defino la capacidad de poder elegir lo que uno hace y poder decir, esto es película, ¿no? Pero poder decir, yo estoy escribiendo este guión y sé que se va a hacer. Eso para mí es lo único que significa el éxito, esa tranquilidad. Eso es muy costoso, no viene rápido. Yo tengo teníamos alumnos en el seminario que tenían 28, 29 años y decía, ya me estoy cansando y todo eso. Y yo decía, bueno, ya retirate. Ahí no tenía misericordia, porque la verdad que es una carrera que si a los 25, si por 5 o 6 años sin trabajo te vas a cansar, esta no es la carrera para eso. ¿Y cómo enfrentabas esa dificultad durante esos 20 años? ¿Qué se te aparecía como imagen para poder enfrentarlo, no? Mira, sé que es una mezcla de autocrítica y arrogancia al mismo tiempo, porque uno tiene que ser crítico de uno para ir mejorando, porque evidentemente son a veces metidas de pata. Yo veo algunos trabajos anteriores míos y digo, uy, esto lo haría bastante distinto ahora, trataba de verlo, pero al mismo tiempo, de alguna manera tiene que coexistir un pensar, a mí me va a ir bien. Yo puedo. Esta otra frase de esta profesora, voy a decir el nombre, Eleanor Hamerow se llamaba, cuando empezamos, me acuerdo la primer clase en la universidad, éramos 70 en primer año. Ahora solamente 5 de esos 70 vivimos del cine. Y ella decía... Nos dijo una frase que puede sonar dura, sí, yo la utilizo siempre al empezar. Sí. Decía, de los 70 de ustedes solamente a uno le va a ir bien. Si alguno de ustedes piensa que no es ese uno, mejor que se vaya ahora y va a ahorrar mucho tiempo, dinero y energía. ¿Se levantó alguien? No se levantó nadie. Aunque 2 años después algunos dijeron, me tendría que haber levantado ese día. Pero es que realmente se necesita, es muy necesario eso. Pero a la vez... O sea, creérsela y no creérsela que uno va a llegar, pero no creérsela que ya es. Otro tema que quería conversar con vos, que también tiene que ver con tu trayectoria, fue el momento en el que decidiste abrir una productora propia, que se llama 100 Bares, ¿no? 100 Bares. Y con esa productora además generaste materiales vinculados de alguna manera, tal vez vos no, pero de alguna manera sí, con el campo de la educación, ¿no? Sí. Produjiste materiales para el Ministerio de Educación y materiales para Canal Encuentro. Exactamente. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena. En realidad surgió... las cosas del Ministerio de Educación surgieron de casualidad. Había un concurso que Roxana Morduchovic, se hacía un concurso de cuentos en las escuelas públicas del país y el cuento ganador se filmaba el cortito. Y nos turnábamos las productoras, uno lo hizo Polka, otro hizo Patagónica, ese año nos tocó a nosotros, a 100 Bares. Hicimos el corto y cuando se está dando, una chica de La Rioja, fue muy emocionante y muy gracioso, con mucho humor, sin llorar la carta ni nada, lo empezó a interpelar a Filmus, que era el ministro de Educación en ese momento, pero interpelar de una manera que era carcajadas, y decía, a ver muchachos, ustedes que han estudiado tanto, si se ponen las pilas y nos construyen la escuela, lo empezó a retar ahí, y decíamos, estos chicos, un aplauso, una ovación se llevó la chica que tenía 13 años, hay que contar las historias de estos chicos. Y ahí empezamos con la serie de la radio, primero contando con los cuentos, el concurso de cuentos. Al año siguiente el desafío fue más grande, tenían que hacer un club en 4 ciudades de todo el país. Y el tercer año, más aún, tenían que hacer una estación de radio, que tenían que diseñar la programación de toda la estación, y todas las tensiones que se generaban. Generaba la situación. Era muy, muy bueno. Y después, bueno, los encuentros, yo siempre he sido defensor del canal Encuentro, tiene un esquema de producción muy ágil, sí.
privilegia la calidad por sobre cualquier otro estímulo. Bueno, tenemos que ir terminando. Mira vos. Yo por eso te quería agradecer muchísimo, fue súper interesante. Lo aplaudimos. Gracias.